Vamos a explicar hoy la siguiente concepción ética que nos viene a lo largo de la historia, va a ser concretamente fijaos, el estoicismo surge, fijaos, gracias a Zenón de Citium, ¿vale? Este señor que fue el fundador de esta nueva escuela. Esta nueva escuela se reunía en el pórtico de la casa de Zenón, por eso se llama los filósofos del pórtico, porque era una especie de pórtico, de galería que tenían decoradas las paredes y de ahí empezaron a hablar y por eso se llama la escuela del pórtico. Esta escuela filosófica cobró mucha importancia. Tened en cuenta que estamos al final de la Grecia clásica, empieza el helenismo. De alguna manera el helenismo coloniza culturalmente todo el Mediterráneo y Roma, el Imperio Romano, recibe de pleno esta colonización. Pues hubieron dos filósofos muy importantes, de los cuales uno fue español, que fue Séneca, que fue un filósofo nacido en Córdoba, y el emperador Marco Aurelio, que ambos fueron seguidores de esta filosofía e hicieron bastantes aportes. ¿Vale? Fijaos, por eso cobró mucha importancia en Roma. Entonces, como ayer, vamos un poquito a poder exponer, antes de exponer la ética, ver qué es lo que dicen estos filósofos para después ver qué ética me proponen. En el fondo, la ética surge de una concepción de la realidad. Por tanto, tengo que tener bien claro qué concepción de la realidad proponen y en consonancia a ella nos propondrá una filosofía concreta. Pues vamos allá. Para ellos, fijaos, ahí esto lo hemos visto, lo siguiente es esto, ¿vale? Para ellos, el universo, todo el universo material está penetrado por una especie de fuerza divina. Fijaos que identifican con el fuego. Recordad que esto lo vimos en su momento. ¿Qué filósofo decía que el arjé era el fuego porque el fuego hacía que todo cambiase? Era una especie de sucesión de contrarios. Acordaos que era Heráclito. De alguna manera, el estoicismo, en este sentido, es heredero de Heráclito. Para los estoicos, fijaos, todo el universo está perfectamente en armonía y todo está perfectamente relacionado. De fondo que hay el determinismo. Ya vimos que era el determinismo. Fijaos, si todo está determinado, ¿qué es lo que podemos esperar? Nada, porque todo está escrito. Fijaos, muy importante esto para ellos. ¿Qué dicen? Que como todo está determinado, no tiene lugar alguna para la realidad, no tiene cabida alguna el azar. Para ellos, este fuego lo identifican con una especie de fuerza divina que hace que todo suceda, que todo acontezca. En el trasfondo, si te das cuenta, esto conlleva una especie de fatalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad no la puedes cambiar, no puedes cambiar el destino. Por tanto, si seguimos esta filosofía y el destino no lo podemos cambiar, ¿qué nos van a proponer? Y ahora ya podemos entender un poquito por dónde va a ir su ética. Como todo está sometido al determinismo, no hay cabida alguna para el azar, no hay cabida alguna para la libertad, lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por la actitud que adoptamos ante lo que de suyo parece inexorable, ante lo que no podemos cambiar. Por tanto, ¿qué actitud vamos a poder adoptar? Fijaos que el castellano nos ayuda hoy en día. Pues una actitud estoica. ¿Qué significa esta actitud estoica? Pues imperturbable. Fijaos, estos filósofos que decían que ante una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad mortal, con todo el respeto y más con la situación que estamos viviendo, la, la, el modo estoico de poder vivirlo era aceptarlo y admitirlo dignamente. Fijaos, pues esto es lo que te están proponiendo como filosofía. Y concretamente, ¿qué es lo que te van a proponer como filosofía? Fijaos, vivir conforme a la razón, ¿vale? Entonces, tener una actitud del sabio. ¿Y qué va a ser esta actitud del sabio? Pues, pues entender que un hombre ¿cómo tiene que obrar? ¿Y cómo tiene que obrar? Aceptando su destino y aceptando su situación en el mundo. Vale, esto es fácil de decir, pero ahora vamos a ver concretamente cómo te proponen o proponen ellos qué debe hacerse. Vamos a ello. Entonces, para ellos, la actitud del sabio será
esta, vivir conforme a la naturaleza que es propia, ¿vale? Por tanto, que es conforme a la razón que es propia nuestra, aceptando nuestra propia realidad, aceptando nuestro propio destino. ¿Qué tendremos que hacer? Pues no afanarnos por bienes de fortuna, por los placeres, por las pasiones. ¿Por qué? Porque según ellos, pues la fortuna alegra o entristece. Si tengo fortuna, puede alegrarme, pero si me desaparece la fortuna, pues puede entristecerme. Con lo cual, es absurdo que me alegre o que me entristezca. ¿Por qué? Porque está determinado que o que yo tenga fortuna o que yo no tenga fortuna. Por tanto, según ellos, alegrarse o entristecerse o tener unas pasiones, ¿qué es? Tener una actitud totalmente necia, ya que, como estuvimos repitiendo, todo está determinado y no se puede evitar nada. Por tanto, lo único que nos queda es aceptar la libertad interior. Dicho de otro modo, aceptar lo que depende de nosotros y distinguir lo que no depende de nosotros. Un paréntesis. A ver, esto que están diciendo de lo que depende de ti y lo que no depende de ti es interesante, ¿no? Porque de alguna manera es cierto que hay cosas que dependen de nosotros, pero hay ciertas cosas y hay ciertas cosas que no dependen de nosotros. Claro, no tiene sentido preocuparnos por lo que no depende de nosotros, ¿vale? A grosso modo, ¿vale? ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta cómo lo estoy diciendo, y aquí esto puede ser mal entendido. Lo que es un poco, centrar un poco en el tema, fijaos, ¿qué te va a decir Zenón? Que para vivir bien hay que ser sabio. Y que el sabio, fijaos, será el único libre. ¿Por qué? Porque no será esclavo. Ellos distinguen dos tipos de esclavitudes. Mirad, ¿vale? La primera, esta que ellos llaman afectos exteriores o pasiones. ¿Qué son estos afectos exteriores o pasiones? Son impulsos que alteran el orden universal, ¿vale? Impulsos, ¿vale? Que alteran este orden universal que está marcado. Por tanto, son engañosas, ya que causan el dolor y pueden incluso causar el menosprecio de uno mismo. Una pasión puede llevar a menospreciar, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el sabio, según el estoico? Las dominará. ¿Y cómo las va a dominar? No deseando absolutamente nada. Fijaos, viviendo lo que ellos llaman la apatía estoica, es decir, viviendo una austeridad máxima, viviendo un rigorismo, siendo una asceta. Fijaos, para ellos, fijaos lo que te está diciendo, la felicidad que será poder dominar los deseos y no desear absolutamente nada. De algún modo que están proponiendo que practiquemos la imperturbabilidad y la autarquía absolutas, la apatía. Y de este modo podremos ser virtuosos y podremos ser sabios. Vale, hemos descrito la primera esclavitud que podemos encontrarnos, que es afectos exteriores o pasiones. Y dice que también hay otro tipo de esclavitudes que tenemos que evitar, que son las cosas exteriores. Vale, las cosas exteriores no dependen de nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo está marcado. Por tanto, como todo está marcado, no deben de perturbar nuestra interioridad. Repito estas dos esclavitudes, ¿vale? Fijaos, la primera hemos dicho que eran los afectos exteriores o las pasiones. Fijaos, la pasión a lo mejor lo entendéis mejor. La pasión que es este deseo interior que te mueve a desear algo. Por tanto, ¿el que te está diciendo? Que no deseemos absolutamente nada. De algún modo, que para ser feliz no hay que desear. Y de las cosas exteriores, pues no preocuparnos. ¿Por qué? Porque nada depende de ti y todo está marcado. Fijaos que esta filosofía es compleja, ¿no? Y vivir de este modo puede ser de algún modo, quiero buscar una palabra que de alguna manera lo sé que lo entendáis, pero puede ser duro. Si todo está escrito, no hay lugar para la libertad, fijaos las consecuencias que pueden derivarse de ello, ¿vale? Tened mucho este punto en cuenta, ¿vale? Por tanto, fijaos, ¿qué va a hacer Zenón? Pues si hemos dicho que hay una esclavitud que son las pasiones en qué desembocan en emociones. ¿Qué va a hacer? Darle una negación total a la emoción. Y muchas veces la emoción es algo que es bastante humano, ¿no? La emoción de la alegría, que te alegras por a una persona a la que quieres porque le ha pasado algo bueno. O fijaos,
eres capaz de entristecerte por alguien al que quieres que esté triste, ¿no? Compartes de este sufrimiento. En el fondo, en la iglesia dice que esto es la comunión de los santos, ¿no? Alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. De alguna manera es algo muy humano esta emoción. Bueno, pues los estoicos lo que están diciendo es que hay que negar toda valor a la emoción, de este modo evitaremos el sufrimiento. Bueno, pues vamos avanzando y vamos a intentar explicar ahora qué es, seguir explicando qué es vivir conforme a la naturaleza, que es lo que nos están proponiendo los estoicos para seguir el ideal sabio de vida. ¿Vale? Entonces, ¿quién va a ser el sabio? Este que acepta, pues, serenamente el destino y las leyes de la naturaleza. Fijaos, ¿qué es vivir este modo sabio? Pues es vivir según el orden racional, perfecto y necesario que es el destino. Aquí hay un punto importante. Fijaos, ¿qué nos está diciendo? Que de algún modo, si todo está predeterminado y todo está sometido al destino, hay una noción que va a aparecer aquí que luego cobrará mucha importancia en Descartes y también en Kant, que es la noción del deber. Fijaos, ¿qué acciones que tenemos que hacer? El deber. Fijaos, para él, ¿qué es el deber? Para los estoicos, ¿qué es el deber? Es una conveniencia o conformidad de la acción humana al orden racional, ¿vale? Entonces, esto va a ser el bien, el deber, y lo identificará con el bien. ¿Y qué va a identificar luego con el bien? El bien es algo que aparece cuando se repite y se consolida la elección aconsejada por el deber. A ver, el deber no es lo mismo que el bien. ¿El bien qué hace? Cuando una acción se repite aconsejada por el deber, aparece el bien, ¿vale? Y esta acción aconsejada por el deber aparece en conformidad con la naturaleza, con las leyes de la naturaleza. Por tanto, cuando se repite esta serie de acciones, ¿qué pasa? Que llega a ser una virtud, ¿vale? Entonces, decíamos antes que de este modo podemos lograr la virtud y podemos lograr la imperturbabilidad y la autarquía absoluta, no deseando nada y cumpliendo estrictamente y exquisitamente el deber que impone el orden racional. Por tanto, él concreta al final del todo, los estoicos concretan que la felicidad lo identificarán como vivir la vida virtuosa, ¿vale? Identificarán, ¿vale? La vida virtuosa, de algún modo, identificarán en este sentido con estos cuatro supuestos que hemos visto siempre, con la prudencia, con la justicia, con la fortaleza y con la templanza. Fijaos, aquí no identifican cuatro virtudes, ¿vale? Identifican una virtud que es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Para ellos, cuando ellos afirman de la existencia de la virtud, hablan de una sola virtud. O sea, lo que no puede ser es un hombre prudente y que te falte la templanza. Es decir, se posee toda entera. Por eso, la virtud es el único bien. ¿Y cuál es la virtud para ellos? La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. ¿Y en qué consiste? ¿Vale? Esta doctrina, si te das cuenta, en que te lleva a la imperturbabilidad y a la autarquía absoluta. Dicho de otro modo, a una apatía y a una indiferencia. Fijaos, en el breve tiempo que hemos explicado, he intentado daros brevemente una explicación de lo que es el estoicismo. Y ahora brevemente quiero mostraros lo que afirmó Séneca, que de algún modo, como heredero del estoicismo, dijo como tesis filosóficas. Por un lado tenemos a Séneca aquí. Él afirmaba, como heredero de los estoicos, que la filosofía, entendida como conocimiento, es el camino a la felicidad. ¿Y qué tipo de conocimiento? Pues este conocimiento del orden natural y del deber que me lleva al bien. ¿Y en qué consiste la felicidad? En practicar las virtudes, de modo que estas virtudes me llevan al autodominio, dominarme. Claro, y este autodominio que me lleva a la autarquía, a la imperturbabilidad, etc. Y de este modo neutralizo el sufrimiento, ¿vale? Esto ha sido un poco el resumen de lo que afirman los estoicos. Espero que os haya quedado claro y continuamos.